Cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, Tú eres Señor. en nombre de Jesús. Yo Gracias, te alabo y Padre. te bendigo. Te doy gracias por este programa, El Cafetín, Sí, tu Señor. programa apologético número 1 en los Estados Unidos. Te damos toda la gloria a ti porque tú mereces toda la Sí, gloria. Señor. Danos entendimiento, unge nuestros labios para que estas palabras sean palabras sabias tuyas para edificación de tu santa iglesia en el Sí, poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, Amén y amén. amén. Bueno, pastor, estamos en nuestro programa número 83. Le damos gracias y a todos ustedes que día a día abren las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre y ustedes puedan distribuir a sus amigos y familiares. Bueno, pastor, el tema de hoy, como todos los temas, muy bueno, muy interesante, ¿verdad? Y es este. ¿Qué significa confesar nuestro pecado? Estoy frito. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este es un tema muy importante porque tenemos una desinformación de qué realmente significa confesar nuestros pecados y desgraciadamente no lo enseñan bien en las iglesias. Pero hoy a través de este cafetín, quédese con nosotros, vamos a encontrar la respuesta correcta bíblica qué significa confesar nuestros pecados teológicamente. Ok, pastor, vamos a empezar, ¿verdad? Con qué significa la palabra pecado. Bueno, la palabra pecado nos han enseñado en las iglesias que significa salirse de la trayectoria, errar en el blanco, como si estuvieras aventando un dardo, ahí te ponen un círculo, un target, ¿verdad? Pero realmente la palabra quiere decir tropezar. Pecado viene de la palabra indoeuropea, que es ahí, que también en latín es pie. Entonces pecado es que uno se tropezó, pero realmente si lo podemos poner en la versión nueva internacional, lo podemos meter la pata. Ok. Eso significa meter la pata, meter los pies, como dicen un dicho, porque estamos fallándole a Dios, estamos errando, estamos fallando a Dios. No es lo que nosotros pensemos que está bien, que está mal, porque Dios puso sus estatutos aquí en esta Biblia y Él es la autoridad final y Él nos dice qué está mal y qué está bien. Entonces cuando nosotros fallamos o tropezamos, estamos haciendo o rompiendo los decretos y mandamientos y los estatutos de Dios. Ok. Bueno, pastor, ya que sabemos que pecado es como un tropiezo, como metemos la pata, hicimos lo que no deberíamos, eso es importante. Pero la pregunta siguiente es, ¿nuestros pecados han sido perdonados? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, hoy en día muchas personas tienen esa duda, ¿verdad? Muchas personas piensan que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero los pasados, y ahora nos tenemos que portar bien, y que por esos pecados no murió, pero eso es mentira. La Biblia nos habla que el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo nos perdona todos los pecados. Vemos en una cita en 1 Pedro 3:18 que dice, porque también Cristo padeció una sola vez o murió una sola vez por los pecados. No dice pecados pasados, presentes, futuros, por los pecados, por todos los errores, por todos los tropiezos. Dice, el justo por los injustos para que nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, que nadie te engañe que Cristo solamente murió por algunos pecados o ciertos pecados. Dice que la sangre del Cordero limpia todo pecado, presentes, pasados y futuros. Presentes y pasados y futuros. ¿Para qué nos limpia de esos pecados? Para que nosotros a la hora que vayamos al tribunal de Él estemos limpios y Él haya pagado la deuda de nosotros. Wow, pastor. Interesante esto que usted acaba de decir.
agarren esa perla de lo que el pastor Carlos Redimín está diciendo. Pastor, ¿cuáles son esos pecados que han sido perdonados en la cruz o en el sacrificio de Cristo? Bueno, únicamente los pecados, Él murió por todos los pecados, pero únicamente son perdonados los pecados de los que creyeron lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, el evangelio no es para salvar a todos, el evangelio es para salvar a todos, se diseñó para eso, pero desgraciadamente aquella persona que no acepte el evangelio es una sentencia de muerte para esta. ¿Cómo? Entonces, Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Nos dicen en el Evangelio donde se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, en el versículo 3, nos dice 1 Corintios 15, 3, dice, Cristo murió por los pecados. Pero siempre y cuando tú creas lo que Él hizo en la cruz. O sea, pastor, haciendo un paréntesis aquí, es como si que tú estás en un barco, ¿verdad? Y digamos así, se está hundiendo el barco, tú te quedas en el mar y digamos así que tú tienes que aceptar el salvavidas para que te salve. Si no lo aceptas, te mueres, algo así. Claro que sí, por eso dice salvos, porque un salvavidas, como dice usted, o nunca ha visto usted la serie de televisión norteamericana Baywatch, Ajá. que va el lifesaver corriendo a la playa y lo salva. Entonces, si ya te salvó, no te arrastra de la arena para atrás en el agua y te mete y te ahoga de nuevo, ¿no? Exacto. Ya te salvó, o sea, ya dice, y te salvó por una eternidad. La Biblia promete una salvación eterna. Por eso muchas veces no entendemos el concepto de la salvación. Y otra cosa, nosotros vamos a seguir teniendo pecados, pero no quieren decir que estos no son perdonados. Por eso dice que Él nos redimió de nuestros pecados. O sea, hay una redención. Como cuando uno tiene cáncer, ¿verdad? Cuando uno tiene cáncer y tú recibes quimioterapia, si vas al doctor y tomas tu medicina, se te cae el pelo, y si el cáncer se apagó, pues gracias a Dios y gracias a la medicina y todo, cada año regresas tú a un chequeo anual y el doctor te dice, bueno, su cáncer está redimido, como nuestros pecados. O sea, el cáncer sigue ahí, pero no activo. Como el pecado es igual, y mucha gente no entiende ese concepto, entonces por falta de entendimiento, falta de conocimiento, pero nosotros somos limpios de todo pecado. Y verdad, si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Esa es oportunidad de buscar a la familia de Dios, a la sana doctrina. Tenemos los servicios los miércoles a las 7 de la noche, el servicio general donde estamos dando clases de teología gratis, y los domingos el servicio general a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y también ayúdenos con su ferviente oración para que este ministerio pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra. Ya gracias a Dios estamos llegando a muchos continentes, a muchos países, y toda la gloria es para Dios. No les pedimos ofrendas monetarias, no les pedimos su dinero, les pedimos su ferviente oración para que esta palabra de gloria, esta sana doctrina, llegue a los redimidos, a los comprados con la sangre preciosa de Jesús. Entonces, pastor, ¿por qué tenemos que confesar estos pecados si ya han sido perdonados? Bueno, eso es muy importante. Los pecados ya han sido perdonados, pero como vivimos en un cuerpo carnal, obviamente vamos a pecar, ¿verdad? Dice la Biblia que no hay ni uno solo ni uno bueno, entonces vamos a cometer algunas cosas malas. Entonces tenemos que confesarlos, porque si no, no mantenemos una comunión con Dios. Ya hemos sido perdonados, pero tenemos que tener esa comunión con Dios. Entonces, para tener esa comunión con Dios, tenemos que confesar diariamente nuestros pecados ante Él y decir, Dios, perdóname por todas las cosas malas y bla, esto, lo otro. Y entonces empezamos a decir y llegamos al primer concepto, que qué significa confesar nuestros pecados. Pero la acción de confesar nuestros pecados es para mantener la comunión, para que estos pecados no estorben
en nuestras peticiones de oraciones, en nuestra comunión con Dios, en nuestro agradecimiento con Dios, en nuestro diario vivir y en la gracia que Dios tiene. Si usted no sabe, hay dos tipos de gracia en la Biblia. En la gracia hay una gracia que se llama una gracia salvadora. Esa gracia salvadora se realiza en la cruz, pero hay una gracia que es santificadora, que esa la derrama Dios todos los días para que Él te vaya limpiando y separando. El que comienza la buena obra la va perfeccionando. Bueno, agarren esa perla, otra perla ahí, pastor. Wow, esto es increíble. Yo creo que las personas que nos están viendo están así como que, ¿qué? ¡Wow! Y esas son expresiones de que realmente uno tiene que estudiar la palabra de Dios, porque en realidad esto no te lo explican las iglesias. Las iglesias nada más te predican siempre lo mismo, si no es una cosa es la otra, dinero, mensajes de positivismo, cosas así. Pero no te explican estas cosas que son básicas y que son tan importantes para la vida de uno. Es importante esto de confesar nuestros pecados. Y hay una oración que usted hizo, aquí vamos a dejar el enlace abajo, de la oración, que usted habló de que a veces nosotros no oramos, digámoslo así, por los motivos correctos. Exactamente. Y también era la parte de que uno tiene que orar diciendo, Señor, aléjanos de la tentación. Por las oraciones más importantes que debemos realizar. Sí, y que aquí vamos a dejar el enlace abajo, que a veces nosotros tenemos que orar al Señor para que nos quite la tentación. Sí. Porque vamos a ser tentados todos los días. Y vamos a ser tentados. Y si no estamos, digamos, orando, no tenemos esa comunión que está hablando el pastor, de aquí de confesar los pecados, vamos a ir, o sea, cuando confesamos nuestros pecados, cuando le decimos al Señor, Señor, líbranos del mal, líbranos de la tentación, ahí estamos cortando pecado, ¿verdad, pastor? Claro que sí, entre menos gracia santificadora tengas, es menos cobertura tienes. No sé si me explique, porque la cobertura viene del Señor, del Salmo 91, de la sombra del Altísimo, pero esa cobertura es hecha de gracia. Entonces, entre menos gracia santificadora tengas, porque no tienes comunión, no lees la palabra, no oras, entonces estás más vulnerable. Exactamente. Ahora, pastor, desprotegido. Está desprotegido. Es como que si tuvieras un caparazón que Dios te pone ahí, digamos así, la mano, ¿verdad? Porque estás orando, pero cuando no oras, Dios se va alejando y... Bueno, si esa gracia te da más sed tú que tengas la palabra de Dios, y entre más sed tengas tú de la palabra de Dios, más fe tienes, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios en Éfesos nos dice que la fe es el escudo para protegerte, el escudo de la fe. Entonces, entre más lleno de las escrituras estés, más grande va a ser tu escudo para protegerte de los dardos del enemigo. Ya, muy tremendo. Pastor, esta pregunta sí es importantísima, como, bueno, todas las preguntas han sido importantes, pero esta es muy especial. ¿Por qué? Porque ¿a quién tenemos que confesar nuestros pecados? Bueno, díganme. Nuestros pecados los tenemos que confesarlos a Dios. A ningún cura, a ningún sacerdote, a ningún ministro, a ningún pastor, a ningún papa, sino a Dios. La Biblia establece que el único que tú puedes confesarle tus pecados es a Él, a Dios. No hay intercesores. Dice que la Biblia que el único intercesor es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Entonces no hay intercesores. Tú tienes que declarar esos pecados en el nombre de Jesús y confesarlos en el nombre de Jesús siempre, para que estas oraciones lleguen y puedas ser limpiado de todo pecado, de toda maldad, y puedas restablecer esa comunión. Pero ese es un error de muchas personas, que tienden ellos a confesar los pecados a un líder espiritual, a alguien que piensa que los va a ayudar, pero no, el único que te puede ayudar es Dios. Wow, eso está un punto ahí, porque tremendo. Mucha gente, pastor, es importante esto que ustedes sepan, ustedes que nos están viendo, porque hay también líderes que no son
buenos. Bueno, la Biblia no establece que ningún líder se le debe confesar el pecado, sea bueno o sea malo. Sí, pero hay muchas de las personas que nos están viendo que a lo mejor fue herido por un líder porque digamos así, fueron a confesarle el problema que estaban pasando y sacan sus pecados y entonces el líder agarra ventaja también Claro, de esas o cosas. lo usa y habla de él o habla indirectas de eso. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de confesar los pecados solamente a Dios. Exactamente, entonces agarren esa perla allí. Pastor, entonces, ¿dónde nos indica la Biblia que tenemos que confesar esos pecados? Bueno, en Primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 9 nos dice la palabra de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Él, Jesús, Él es fiel y justo, porque Él es el justo de justos, para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1, 9. O sea, todos somos malos. La palabra lo dice en Romanos 1, ¿verdad, pastor? Sí, Romanos capítulo 1 y 2 nos dice que no hay ni uno bueno ni uno solo, todos somos malos. Exactamente, así Y todos que somos pecadores. Si no fuéramos pecadores no necesitaríamos un gran Salvador. Ese Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. exactamente. En estos días estaba precisamente hablando con una persona de la Iglesia Católica, y él me estaba diciendo que los protestantes, que no sé qué más, que son unos bárbaros porque no están haciendo las cosas bien. Entonces yo le dije, mira, lo que tienes que creer es lo que hizo Jesús. Él te perdonó en la cruz del Calvario. Si tú crees eso, Él te va a perdonar los pecados. Tú no necesitas una persona, no necesitas un cura, no necesitas un papa. Entonces él dice, no, pero ustedes creen que los pastores y todas estas cosas, ahora ustedes tienen pastoras y tienen esto. Y entonces yo le digo, bueno, mira, realmente tanto la iglesia tuya como la iglesia de nosotros se ha corrompido. Por eso es que hay que buscar las escrituras, ¿verdad? Y estudiar la palabra de Dios, porque la iglesia no te va a salvar, el que salva es Jesucristo. Y ahí fue donde nosotros pudimos hablar sobre el de confesar los pecados, porque él dice, porque está vivo todavía, que uno necesita un cura. Yo le decía, tú no necesitas un cura, tú simplemente lo que necesitas es leer la palabra y confesárselos a Dios, que es lo que estamos hablando ahorita. Claro que sí. ¿Por qué hace un cura? Nada más que cura. Jesús te va a sanar. Exactamente, ¿no? Y que lo va a decir, léete 10 Ave María, 3 Padres Nuestros, y ahí quedó la cosa. Bueno, algunas, digamos, penitencias o resultados que no son bíblicas. Exactamente, eso no es bíblico, por eso les digo. Pero por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios. Es importantísimo, como dice 2 de Timoteo 2, 15, ¿verdad? Ya regresamos con ustedes. Para aquellos que no nos conocen, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags. Denle like para que estos algoritmos se puedan expandir, ¿verdad? Y por supuesto, suscríbanse si no lo han hecho. Y denle a la campanita. Pero pastor, entonces, ¿hay una mala interpretación de confesar nuestros pecados? Claro que sí, porque cada quien cree que confesar el pecado, él en su persona piensa lo que él hizo mal o lo que él está mal. Entonces llega en la noche y dice, Dios, pues hice esto mal, Dios hice aquello mal, Dios no debería haber hecho esto. Entonces eso realmente no es confesar nuestros pecados. Caemos en un error religioso que nos han enseñado por muchos años. Cuando vienen como usted estaba hablando, estos católicos, esta iglesia que es falsa, que les dice confiesa tus pecados o lo que hiciste es malo. Pero ¿cómo va a saber la persona qué es malo, qué es no, si no ha leído la Biblia? Exactamente. Es increíble. Este tema es muy importante, pastor. Y nos podría explicar entonces qué es realmente confesar entonces nuestros pecados. Bueno, confesar el pecado, ponga mucha atención. Confesar los pecados
y si quiere escríbalo o anótelo, es ponerse de acuerdo con Dios. Ponerse de acuerdo con Dios. Cuando tú confiesas un pecado es porque te pones de acuerdo. Por ejemplo, tú cometes una falta y tú en la noche llegas y dices, Dios, yo cometí esta falta, yo me quiero poner de acuerdo contigo porque ya no lo voy a hacer y voy a cambiar y tú me vas a dar, ayudar o me vas a dar esas fuerzas necesarias para poder romper esa debilidad, me vas a dar la salida de esta tentación y ya no lo vuelves a hacer. Porque de nada sirve que una persona llegue y diga, yo Dios confieso que yo tomé, y el otro domingo confieso que yo tomé, y confieso que yo tomé, o confieso que yo pequé. De nada, eso no es confesar el pecado. Confesar es ponerte de acuerdo. Por ejemplo, cuando un preso está, que va a ir a la corte, entonces lo interrogan y le dice, tiene que confesar. Entonces esta persona lo interroga, ¿verdad? Entonces ya él delata su pecado. Dice, sí, yo asesiné a la persona. Eso no es una confesión. Confesión es cuando ya se ponen de acuerdo y ya firma un papel con el del distrito o el que lo acusó y con sus abogados para establecer el caso. Es lo mismo cuando tú confiesas tus pecados con Dios, te tienes que poner de acuerdo con Dios. Dios, de acuerdo a ti, de acuerdo a tus sagradas escrituras, de acuerdo a tus decretos, esto es pecado para ti, porque quizás para ti no sea pecado. Por ejemplo, oh Dios, ¿por qué me dices que es pecado fumar marihuana si ya todo el mundo fuma? ¿Por qué me dices que es pecado tomar si todo el mundo toma? Bueno, si está escrito aquí y dice que tú no lo hagas, entonces sí es pecado. Entonces eso es ponerse de acuerdo con Dios. Dios, yo te cometí, yo he pecado contra ti, contra el cielo, y necesito esas fuerzas para liberarme, despojarme y fortalecerme para no volverlo a hacer. Exactamente. Eso es confesar tu pecado. Si tú no has hecho eso, no has confesado tus pecados con Dios, y quiero que sepas que no tienes ninguna comunión. ¡Wow! Tremendo, pastor. Pastor, entonces, ¿cómo podemos, estas personas, cómo pueden hacer esas confesiones de pecado y pertenecer a la familia de Dios o la familia de la fe? Bueno, teniendo al Espíritu Santo dentro de ellos, ¿verdad? La única forma para que tú seas sellado, como dice Efesios 1:13, porque creíste al Evangelio y fuiste sellado con el Espíritu Santo, es creer el Evangelio de gloria que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre porque Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, va a haber un poder en ti, porque el Evangelio no solamente vino con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo, que tú vas a poder confesar tus pecados todos los días cuando tú te rindas al Señor todas tus noches, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén y amén. Que Dios los bendiga. Y pasa la voz.